Buenos días, mis jóvenes estudiantes. Mi nombre es José Luis Ramírez, profesor en el área de matemática para quinto año A, B y C. Le doy la bienvenida a este nuevo año escolar 2021. Recuerden siempre mantenerse en resguardo. Vamos a comenzar con nuestras explicaciones sobre matemática. Los ejercicios serán enviados por correo, ¿ok? A sus correos. Vamos a comenzar nuestras sesiones de clase. Nuestra primera clase o nuestra primera sesión es sobre el espacio vectorial en R3. ¿Qué significa espacio vectorial? El espacio vectorial es aquella que tiene tres componentes, en este caso X, Y y Z. ¿Cómo se representa ese espacio vectorial? Con lo siguiente. Puedes ver que el espacio vectorial se representa con las componentes X, Y y Z. Así de sencillo. Cuando está la flechita me está indicando que es un vector. Significa que yo debo hacer eso. Tengo que definir qué es un vector. Un vector es muy sencillo. Es un segmento de recta orientado que tiene módulo, dirección y sentido, además del origen y el extremo. Esto me indica muchas cosas. Hacia dónde me dirijo, cómo está referido ese vector. Entonces, el espacio vectorial me permite visualizar eso en ese espacio. Puedo darle muchas explicaciones con respecto a ese espacio vectorial. Lo podemos escribir así. Puedes observar que el espacio vectorial se divide en tres. ¿Ok? Podemos representarlo. ¿Ok? Veamos lo siguiente. También lo podemos ver en nuestro entorno como lo siguiente. Podemos tener un cubito como el que tengo yo acá y podemos ver la parte tridimensional. ¿Ok? X, Y y Z, que es la altura. ¿Ok? Seguidamente vamos a ver cómo podemos representar un punto primeramente para después representar el vector en el espacio completo. ¿Ok? Ok, continuando con el tema de vectores, debemos tener en cuenta dos cosas. ¿Qué son vectores? Pero en este caso, ¿qué son vectores que son iguales, que son equivalentes? Y cuando hay vectores que son de posición. Estos vectores son los que nos van a permitir graficar ciertas situaciones. Habíamos dicho que cuando grafique un vector necesito determinar su punto, pero eso lo vamos a ir viendo a continuación, ¿ok? Presta atención a lo siguiente. Tenemos los vectores libres. Los vectores libres son aquellos vectores que siempre tienen una misma disposición y una misma medida. Vamos a recordar. Recuerda que los vectores tienen dos situaciones, ¿verdad? Que son las siguientes. Sus componentes. Las componentes de cada uno de ellos son las siguientes. Tiene módulo. El módulo, dirección y sentido. Veamos, vamos a identificar cada uno de estos vectores. Vamos a decir que este es el vector A y este es el vector B. Para identificar su módulo, su dirección y su sentido. Observa, si nosotros hablamos del módulo en el vector A, este vector que está acá, podemos observar que el módulo es la cantidad numérica, su medida. En este caso serán dos unidades. ¿Por qué estoy colocando dos unidades? Porque puede ser metro, kilómetro, hectómetro, etc. Dirección. La dirección es por donde se desplaza el vector. También la dirección me lo indica el ángulo de deflexión que existe con la horizontal. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos multiplicación de vectores, ¿ok? O producto vectorial. Aquí podemos observar que la dirección es por donde se desplaza el vector. Puede ser en forma oblicua, puede ser en forma vertical o horizontal. En este caso está en forma oblicua. El sentido me demarca hacia dónde va, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ese sentido me indica si es positivo o si es negativo. En este caso, esta va hacia arriba, va hacia la derecha, por lo tanto es
positiva. Ya hemos definido lo que es la equivalencia de vectores. Significa que cuando yo digo equivalencia de vectores, digo que el vector A es equivalente al vector B. Esos son los vectores libres. A continuación, cuando diga lo que vectores de posición, son aquellos que empiezan justamente donde está el sistema de coordenadas X, Y y Z. Veamos un ejemplo de ello. Los vectores posición, recuerda, en el eje de coordenadas, es decir, puedes observar que tenemos nuestro sistema de coordenadas X, Y y Z. El vector posición nace en el origen de coordenadas, quiere decir que el origen de coordenadas es acá. Significa que se forma un vector, vamos a llamarlo P. Y puedes observar que ese vector que usted ve ahí es un vector posición porque nace en el origen de coordenadas. Y ve la diferencia de lo que es un vector libre y de posición. Si unimos esto, vamos a hablar más adelante de lo que es la suma vectorial. Ok, continuamos con la clase de vectores. Antes de hacer un vector posición o cualquier otro vector, debemos saber graficar el punto. Veamos, puedes observar que acabo de colocar acá el punto P de coordenadas 3, 5 y 4. Recuerda, X, Y y Z. Esas son sus coordenadas. Vamos a graficar ese punto. ¿Cómo hacemos para graficar ese punto? Muy sencillo. Puedes observar que acá marcamos el número 3. Ese 3 está acá. Colocamos nuestra regla en el número 3 y trazamos una paralela al otro eje, que en este caso es Y. Entonces, trazamos nuestra paralela a ese eje. ¿Ok? Seguidamente, tomamos al número 5, que está acá. Ahí podemos observar que ese número 5 nos vamos a detener allí y vamos a trazar una paralela al eje de las X, siempre llevando la misma posición. Donde ellas se unen es un punto que me va a dar referencia de lo que mide, en este caso, el valor de Z. Recuerda que Z vale 4. Si de aquí a aquí vale 4, yo mido. Esa medida la traslado al punto donde se intersectó el eje de las X con el eje de las Y. Siempre en la dirección que es hacia arriba de Z. Ese extremo que usted observa acá es el punto que nosotros hemos graficado. El punto P. Esa es la manera más rápida, más sencilla para graficar un punto en forma tridimensional. A continuación vamos a hacer un ejemplo donde vamos a graficar punto y vamos a graficar el vector como tal. Ok. Pueden observar que tenemos PQ, Q menos P, extremos menos el origen. Acá vamos a sustituir los términos. Puedes observar que no le coloqué las flechitas porque son puntos en este momento. Y eso es lo que vamos a hacer. Vean, Q tiene valor y el otro valor que es P. Acá nosotros podemos observar que este negativo le va a cambiar el signo a todos ellos. Lo podemos hacer en forma directa. Yo le voy a hacer un paso adicional para que usted pueda realizarlo normalmente. Veamos cómo es esto. Sustituimos aquí los términos. Donde va a estar la X sería 3 menos por menos da más. Y ya tengo valor de X. Después tengo 1 menos 1. Y ya tengo valor de Y. Y por último,
2, menos por menos, más. Puedes observar que ya tenemos los valores de X, de Y y de Z. ¿Cuánto nos va a dar eso? Aquí nos da 5, 0 y aquí 5. Ya tenemos nuestro punto general. Ese punto que usted ve allí, ese me está indicando que ese es el valor posición en ese momento de origen extremo de PQ. Ese es el que vamos a graficar para que usted tenga un repaso general de todo lo que hemos visto anteriormente. Veamos cómo es esto. Vamos a graficar este punto. Allí tenemos que la X, este señor es X, me vengo a mi gráfica, que usted puede observar acá, y en la gráfica vamos a ubicar el menos 2. Puedes observar que aquí X es positivo, y en la parte de atrás, que está acá, me indica la parte negativa. Esa parte negativa, en este caso sería menos 2. Vamos a graficarlo. 1, 2 negativo. Ya tengo ese valor. Ahora, vamos a ver, si ya yo tengo ese valor aquí, ubico ahora Y. ¿Cuánto vale Y? 1. Aquí tenemos Y y es positivo. Hacia allá es positivo. Entonces aquí tenemos el número 1. Este que está acá, ese puntico. ¿Qué hacemos? Lo que hicimos anteriormente. Trasladamos, vean lo que vamos a hacer, pasamos una paralela al eje de la Y y pasamos una paralela al eje de las X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hace usted? Sencillo, usted llega, se ubica en X, que en este caso vale menos 2, y traza una paralela al eje de las Y. Después se coloca en 1 y traza una paralela al eje de las X. Eso nos permite a nosotros tener el primer punto de apoyo para ese punto P. Ahora, ¿cuál es el valor de Z? En este caso, el valor de Z es menos 3. Significa que va hacia la parte de abajo. Entonces Z vale menos 3. Ubiquemos los puntos. 1, 2 y 3. Negativo. Recuerda que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Una vez que yo ubico ese punto, me vengo a este que está aquí, pero mido ese valor. Cuando mido ese valor, lo traslado al punto de intersección de este plano y lo ubico allí. Y trazo la paralela al eje de las Z. ¿Ok? Allí está el punto P. ¿Ok? Seguidamente voy con el otro punto, que en este caso es Q, que es 3, 1 y 2. ¿Cuánto vale X? En este caso X vale 3. Ubico el 3. Aquí está el número 3. Seguidamente ubico Y, que en este caso vale 1. Lo ubico acá. Realizo el mismo procedimiento. Me ubico en 3, trazo una recta paralela al eje de las Y después me ubico en 1 y trazo una paralela al eje de las X. Donde ellas se unen, ese es nuestro punto del plano, en este caso XY, que nos permite graficar entonces, ya tengo Y, vamos a graficar Z, el punto Z. Allí hacemos lo mismo, medimos cuánto vale Z. Puedes observar que cuando nosotros ya hemos tenido 3 y 1, se forma este plano. Ahora, al grado 2, veamos lo siguiente, medimos desde el origen a ese extremo, medimos allí y lo trasladamos al punto que está acá.
Una vez que trasladamos ese punto allí, ese punto que usted ve allí, ese es Q. Ahora, si ya tenemos esos dos puntos, puedes observar que se va a generar el vector PQ porque existe un origen y un extremo. Y lo unimos de la siguiente manera. Y este es el vector PQ. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Recuerda que más adelante iremos haciendo más ejercicios, mandaré algunos por correo para que usted lo realice y vamos viendo cómo van a ir colocando cada vector. Recuerde que nos falta la suma vectorial. Ok, buenas mis estudiantes. A continuación vamos a ver lo que es longitud o norma de un vector. Hay que saber qué es una longitud. La longitud es una medida que se le va a hacer ese vector, ¿ok? Y también se le llama norma. Pero veamos cómo se realiza y cómo se efectúa y cuál es su ecuación. Veamos lo siguiente. Ok, la siguiente ecuación me permite tener cuál es el valor de ese vector, o sea, su longitud real, ¿ok? Las barras me indican que es módulo. En algunos casos aparecen la A solamente sin la barra y aparece la configuración que usted ve acá, esta formulita. ¿Qué me indica esto? Dentro de este valor, el cuadrado me facilita de que todo sea positivo porque no puede haber ningún negativo dentro de la raíz. Debes tener en cuenta eso. En tercer año se dio esa parte. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo determinar la longitud o norma de un vector. Veamos entonces, supongamos que tenemos un vector, vamos a colocarle una letra, el vector B, y sus componentes son 2, 3 y 1. Fíjate que este es X, este es Y y este es Z. Si yo te pido determinar la longitud o norma, solamente debo regirme por mi ecuación, sencillo. Entonces digo, el módulo de B es igual a la raíz cuadrada de los valores elevados al cuadrado. Vamos a suponer que en algunos casos, vamos a suponer que aquí este valor es negativo, para representar por qué no puede ser dentro de la raíz negativo. Para recordarlo, veamos lo siguiente, sería 2 elevado al cuadrado, porque eso me lo indica la ecuación, más, puedes observar que aparece menos 3 en Y, pero está elevado al cuadrado también, más el otro valor que es 1 elevado al cuadrado. Como tenemos una potenciación, esta potencia que es negativa, toda potencia elevada a la par siempre va a ser positivo, siempre. Y eso me permite que todos esos valores sean positivos y podemos hallar la longitud porque es una medida, ¿ok? Entonces, resolvemos. 2 elevado a la 2 da 4, más 3 elevado a la 2, menos por menos, más. Y 3 por 3, 9, ¿ok? Ya tenemos nuestro valor, más 1 por 1, 1. Puedes observar que ya tenemos nuestro valor acá. Lo que tenemos que hacer es la suma. Entonces, la norma o longitud es igual. Y hacemos una simple suma. Y nos va a dar 14. Ese es el valor que nosotros tenemos como longitud de una norma. Veamos a continuación, más adelante, la suma de vectores. Buenas, mis estudiantes. A continuación vamos a ver la suma vectorial o la suma de vectores. Cabe destacar que para la suma de vectores debemos estar pendientes de ciertas situaciones. La definición me indica que para sumar dos o más vectores siempre se va a generar otro vector. Para sumar vectores solamente tenemos que hacer lo siguiente: componente de X con componente de X, componente de Y con componente de Y
y componente de z con componente de z. Quiere decir que las componentes se van a sumar, pero siempre siguiendo las reglas. La regla de los números enteros, número de signos diferentes, se restan y se coloca el signo de cantidad numérica mayor, número de signos iguales se suman, las propiedades de potenciación, etc. Pero cuando realizamos estas operaciones son netamente algebraicas. De hecho, se puede hacer hasta en forma fraccionaria, de manera tal de que siempre se va a generar un vector. La suma vectorial lo que indica es lo siguiente, y lo vamos a colocar aquí de forma sencilla. Si yo tengo la suma del vector A más el vector B, él me va a generar otro vector, que en este caso sería el vector C. Ese vector C sería el resultado de la suma de estas dos componentes que están acá. Veamos entonces un pequeño ejemplo para que puedan observar. Si A, vamos a ver, si el vector A tiene componentes 3, 2, 1 y B tiene componentes 5 menos 2, 1, y yo voy a efectuar la suma, veo cómo se realiza. Vamos a hacer la formulita y vemos cómo lo sumamos. De la siguiente manera, vean, muy sencillo, así. Vamos a hacer la suma de A más B, pero con sus componentes. Veamos, recuerda que esta es la componente de X, Y y Z, y lo colocamos de la siguiente manera. Sería X, A, Y, A, Z, A, porque estamos en este vector que está acá, más el otro vector que es B, que sería XB, YB y ZB. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que yo voy a unir única y exclusivamente que la componente de X con la componente de X, la componente de Y con la componente de Y y la componente de Z con la componente de Z, y efectúa la suma algebraica de los mismos. Más adelante vamos a ver sus propiedades. Veamos. A más B, el vector A más B, es la suma de XA más XB. Y ya tengo la componente de X. Después, YA más YB. Y por último, ZA más ZB. Una vez que tenemos esos valores, acá, ¿qué hacemos? Sustituimos los valores. A más B es igual. ¿Cuánto vale XA? ¿Cuánto vale XB? En este caso, XA, puedes observarlo aquí, estos son los valores de X, sería 3 más 5. Y ya tenemos nuestra primera componente. La segunda sería Y, sería 2 menos 2. Y la tercera sería 1 más 1. ¿Qué nos queda? Solamente resolver en forma algebraica. Entonces tenemos que A más B es igual a 8, 0 y 2. Y tenemos, veis que en forma sencilla podemos determinar las componentes en la suma de esos señores. Yo puedo pedir en un ejercicio, graficar esto en el sistema de coordenadas en R3, ¿ok? Ok, continuamos con la clase de suma de vectores. Debes entender que para la suma de vectores se aplican las propiedades asociativa, conmutativa, distributiva, elemento neutro, entre otras.
Debes tener claro que esas propiedades se pueden aplicar para vectores siempre y cuando apliques la suma vectorial, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo donde se van a mezclar todas estas situaciones, ¿ok? Con lo siguiente. Ahí tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Y esos vectores los vamos a sumar. A la medida que vaya avanzando, vamos viendo situaciones que nos van a permitir en forma algebraica hacer la solución. Veamos. Recuerda que la suma vectorial se suman X con X, Y con Y, Z con Z. Veamos entonces, si yo tengo A más B, resolvemos. Recuerda que el valor de A son estos que están acá y como voy a hacer la suma algebraica, se coloca así. Si nosotros tenemos esta situación con la suma algebraica, debemos ir visualizando qué es lo que hay allí y qué es lo que no hay allí. En los ejercicios anteriores había colocado nada más números enteros, pero no solamente son los números enteros, también hay números racionales, fraccionarios, también hay raíces, raíz cuadrada. De hecho, hay seno, coseno y tangente, que eso lo vieron en cuarto año. Ahorita, como estamos repasando y a la medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cada una de esas fórmulas, tanto matemática, en esta parte de trigonometría, y de radicación, como está aquí. Aquí está en forma sencilla, para que ustedes vayan aumentando su complejidad en su aprendizaje, ¿ok? Recuerden que habrá ejercicios que les mandaré por correo, el cual usted va a resolver. Vamos a la solución. Recuerda, componente por componente, X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces tenemos A más B y tenemos 3, lo sumamos con la raíz cuadrada de 9. Y ya tengo la componente, pero la raíz cuadrada de 9, ¿sabes que nos va a dar? 3. Ya lo vamos a colocar. 5 más 1. Y 1/2 menos 2. Puedes observar que ya colocamos los valores en X, en Y y en Z. ¿Ok? Resolvemos. Recuerda que la raíz cuadrada de 9 lo podemos colocar a un ladito, acá, es igual a 3. Si recordamos eso, 9 está elevado a la 2, es decir, tres elevado a la 2. Ese 3 elevado a la 2 me permite simplificarlo, ¿ok? Porque es un radical y me queda el número 3. Tú buscarás la mejor manera de entenderlo de esa forma. Ahora resolvemos. El vector A más el vector B es igual. 3 más 3 son 6. 5 más 1, 6. Y 1/2, que es una fracción, también debes recordar fracción. Recuerda que aquí hay 1, en el denominador se multiplica 2 por 2, 4. Menos 1 nos va a dar 3. Entonces, lo podemos hacer, vamos a hacerlo paso a paso para que observes. Sería 1 menos 4 sobre 2. Puedes observar que lo que hice fue multiplicar 2 por 2, 4. Menos 1. Damos la solución a ese valor. Y resolvemos. A 4, número de signo diferente, se resta y se coloca el signo de cantidad numérica mayor, por lo tanto nos va a dar . ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Recuerda que voy a mandar los ejercicios a través de la página. Esos ejercicios nosotros los iremos mejorando a la medida que avancemos. ¿Ok? Éxito, mis hijos. Ten pendiente de la página, ten pendiente de protegerse y
Feliz día.